aquellas maravillosas revistas, capítulo 92. A cielo abierto. Titulé una prueba de un cabrio de la siguiente forma: las bicicletas son para el verano, los descapotables no. Haciendo referencia a esa conocida película. Porque como usuario desde hace ya cerca de 10 años, os aseguro que cuando menos disfruto de la conducción a cielo abierto es en verano. Pero con algo más de 10 o 12 grados, sobre todo si hace sol, bastan una gorrita, un chaleco de plumas fino y la calefacción para disfrutar de la conducción a cielo abierto. En marzo de 1992 dedicamos un número entero a los descapotables. Vamos a rememorarlo y además probamos el Porsche 928 GTS. Según el probador de entonces, el Porsche del siglo. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Los descapotables, para mí, tienen además una virtud muy importante. Para disfrutarlos plenamente no es necesario ir rápido. Ese fue el motivo de compra de mi primer Mazda MX-5, un NC, y ya va para 10 años que uso un descapotable. Mis vecinos alucinan cuando me ven que en invierno salgo con mi descapotable, a lo mejor con esos 10 o 12 graditos de los que hablaba, y muy descapotado, mientras que en verano no quito la capota. Es porque ellos seguramente no usan descapotable. Con 35 o 40 grados, mejor ir con techo. Aunque eso sí, he hecho viajes inolvidables en las noches de verano descapotado, un verdadero lujo. Como os digo, en marzo de 1992 dedicamos un especial a los descapotables y en un artículo hacíamos un repaso a toda la oferta de un modo un poco desordenado. Y es que, por ejemplo, el Mini de toda la vida, no el Mini de BMW, sino el anterior, lo empezaba a ver con versión descapotable. La verdad es que era una chulada, con unos aletines especiales para golpes, todo muy actualizado, porque estamos hablando del 92, un coche muy muy atractivo. Aston Martin ofrecía el Mirage Volante. Bueno, un coche espectacular. El Alfa Romeo seguía con su Spider, un coche que tenía ya muchos años encima. Había nacido como el famoso dueto con el maletero pues en descenso, no como llevaba ahora, que hacía una pequeña subida en el final de la tapa de maletero simulando un spoiler. Da igual, sigue siendo un coche bellísimo, espectacular y una auténtica preciosidad. Se notaba el paso de los años, sobre todo en la suspensión, sobre todo en ese eje rígido trasero, pero como os digo, siempre lo acabo de comentar, es que para disfrutar de la conducción descapotable tampoco hace falta ir muy rápido, y ese eje rígido se dejaba notar si la carretera estaba muy bacheada, si no, pues daba lo mismo. Volkswagen por fin lanzaba un Golf Cabrio, y digo por fin porque ya sabéis que el Golf 1 tuvo una versión cabrio, pero nunca la tuvo el Golf 2, y ya se anunciaba que sí habría una versión cabrio del Golf 3, además una versión muy esperada y que era ya en muy poco tiempo el descapotable más vendido en Europa. BMW también tenía sus versiones cabrio, Maserati, una cosa curiosa, el Suzuki Swift, que es un coche que yo sepa no llegó a España, pero que era un coche muy, muy bonito y además a un precio asequible, como el Toyota Celica, que tampoco recuerdo que llegara a España. Ojo, que no me quiero olvidar de las Islas Afortunadas en Canarias, que por supuesto es España, pues estos coches a lo mejor sí llegaron. Yo, como no tengo la fortuna de vivir allí, no lo sé, pero a la España peninsular y Baleares no llegaron. El que sí llegó, pero a un precio alto, fue el Jaguar XJS con motor de 6 cilindros y 266 caballos, una auténtica pasada. Y otro coche, que es un coche muy interesante porque es un descapotable de 4 plazas, 4 auténticas plazas. Estoy hablando del Chrysler, o Chrysler, como prefiráis, Lebanon. Era, como se decía en un pie de foto, genuino sabor americano. Porsche lanzaba el 968, lo había lanzado ya hacía tiempo, con alguna versión descapotable. Había una versión, digamos, targa más que descapotable del NX, del Nissan 100 NX, y por supuesto no me puedo olvidar de el descapotable, con mayúsculas, que era el Mazda Era-Yes, porque sigue estando a la venta, muy actualizado, pero el Mazda MX-5, que se ha convertido en el descapotable más vendido de la historia. Pero ese número no lo abríamos con este artículo que hace un repaso a todos los coches descapotables. No, lo hacíamos con la prueba
de un coche que era un verdadero coche de lujo. Y cuando digo coche de lujo, no lo digo solo por su calidad de fabricación o su equipamiento, sino sobre todo por su tecnología. Hablo de Mercedes 300 SL 24 válvulas. El coche era una pasada. En el 92 yo creo que era el mejor cabrio que se podía tener. Me sorprendía que esto, negaré haberlo dicho, pero incluso a 200 kilómetros por hora, descapotado, se podía conducir relativamente bien. La aerodinámica era fantástica. El interior llamaba la atención, que ahora ya solo va perdiendo Mercedes, pero es una traducción durante décadas. El volante exageradamente grande, innecesariamente grande, diría yo, pero se convirtió en una seña de identidad y lo conservaban. Pero los acabados eran fantásticos, con mucha madera de nogal, de raíz de nogal. Y el motor era sensacional. Este 24 válvulas que tenía una curva de par que era casi una recta, o sea, 3.000 vueltas ya casi daba su par máximo, que llegaba muy poco más tarde, a 4.500, 4.600, pero realmente la curva, la entrega de potencia era genial. Subía sin pestañear, como una línea recta, desde casi 25 caballos a las 1.000 revoluciones, podías arrancar al ralentí como si fuese un diésel, hasta la potencia máxima que la anunciaba y la ofrecía a 6.500 revoluciones. Es verdad que decía la marca que tenía 231 caballos. Yo, todos estos motores que metí en banco unos cuantos, siempre daban alguno más. Algunos, e incluso bastantes. Esta unidad de 232, pero he tenido unidades que han dado incluso 240. El motor, sencillamente, era absolutamente ejemplar. Era fantástico. El acabado del coche era fantástico. Los asientos, muy Mercedes, pero en el mejor sentido de la palabra, porque te sentabas y decías, qué duros son. Pues este coche que pretende ser cómodo para hacer grandes viajes, pero es que según pasaban los kilómetros se iban volviendo más y más cómodos. Son esos asientos alemanes que están tan bien diseñados que no son butacones blanditos en los que te quedas metido, no, son asientos muy confortables, con ese tacto duro, pero con una ergonomía tal que te hacen sentir muy, muy a gusto y no notas el paso de los kilómetros. Y luego había temas como la climatización o por ejemplo, los asientos de reglaje eléctrico, que ahora nos puede parecer algo muy habitual, pero entonces no lo era para nada. Y como os digo, era un coche que era un coche de verdadero lujo, pero como os digo, por la calidad de fabricación, por el equipamiento. Bueno, ya sabéis que Mercedes tenía un equipamiento de base bastante bueno, que si te ponías a poner opciones, pues acababas loco. Y luego, como os digo, por su tecnología. Vamos a hablar ahora de un coche. Es un cabrio que la gracia de esta prueba es que si lo hubiera escrito antes, o si hubiera valorado el coche antes, lo hubiera valorado peor que después de haberlo probado. Me refiero a Renault 19 Cabrio 16 válvulas. ¿Por qué digo esto? Realmente un coche, yo siempre digo que los coches deportivos de verdad tienen que ser coupés y no cabrios. El asunto es muy sencillo. Son más rígidos. Y para un coche deportivo, la rigidez del chasis hace que trabajen mejor las suspensiones, que el coche sea más preciso. Son todo ventajas. De hecho, en la Fórmula 1 se gastan millones de euros en hacer chasis de fibra de carbono que son absolutamente indeformables. Con lo cual, no casaba muy bien el concepto de Renault 19 16 válvulas con el de cabrio. Pero Renault lo hizo muy bien. Primero, porque el coche era sorprendentemente rígido. Ojo, siempre insisto, la diferencia entre Spider o Roadster, de un coche descapotable o cabrio, no es un coche nacido como descapotable, sino es un coche al que se le ha quitado el techo y se le han puesto unos refuerzos para compensar. Bueno, Renault había hecho un buen trabajo y el coche era más rígido de lo esperado. Y luego otro buen trabajo se había hecho en las suspensiones, que no eran tan rígidas como eran las de la versión con techo duro. El comportamiento era muy bueno. No voy a decir que fuera mejor. Quizás os diría que era menos eficaz que el coche con techo duro, pero más amable que el coche con techo duro. Con lo cual casaba muy bien con la filosofía de un cabrio. Y luego además, pues el sistema de techo, que la tapa, lo que era la tapa digamos una tapa que había antes del maletero, entre el maletero y los asientos posteriores, que era una tapa de fibra, se levantaba a contramarcha y ahí se metía el techo. Con lo cual el maletero era bastante decente. Y como os digo, es un coche
que al principio, antes de probarlo, decíamos, bueno, pues sea un coche, un descapotable, bien, pero no. Luego, después de probarlo, nos convenció bastante más. Y es un coche, como coche de colección, que me parece una opción fantástica. También probamos un coche que tiene su gracia, porque es un Honda con sabor español y que también tiene un sistema de techo muy particular. Estoy hablando del Honda CRX, CR-X, que se llamaba CRX del Sol. En realidad era una especie de Civic más refinado y con un techo tipo Targa. Lo bonito de este techo es que era muy grande, pero a diferencia de otros Targa, incluso los Porsche de esta época, no había que el conductor no tenía que quitarlo a mano y meterlo de una forma muy concreta en un sitio, en el maletero, que te quedas en maletero. No. Aquí era todo automático. Es muy curioso el sistema porque lo que se iba a tapar el maletero se levantaba hacia arriba, por encima del nivel del techo, y el techo se desplazaba hacia atrás y se metía debajo de la tapa y volvía a bajar. Un sistema muy curioso, completamente automático, que como me hace mucha gracia porque el pie de foto decía: un sistema próximo a la ciencia ficción. El sistema electrónico de la capota resulta espectacular, aunque algo lento. Sí es cierto que se tomaba su tiempo. Este motor, además, ojo, que el motor también era una joya, porque estoy hablando del motor 1600 VTEC, el mismo del Civic, pero que para la ocasión, ojo, alcanzaba no 160 como en el Civic, sino 170 caballos a 7.800 revoluciones, y el par máximo lo daba a 7.300. Era un auténtico molinillo, un coche que realmente pues era muy divertido de conducir y que había que usar la palanca de cambio a menudo y con decisión. No todo en la vida son cabrios, para bien o para mal. Ya os decía que en el comienzo de la prueba hacía referencia al excelso Porsche 928 en su versión tope de gama, el GTS. Se decía que era un coche con méritos suficientes para erigirse en el Porsche del siglo XXI. El periodista, que por cierto no fui yo probé este coche, pero no escribí esta prueba de la que estoy haciendo referencia, no podía equivocarse más, porque es que de hecho este Porsche ni siquiera llegó al siglo XXI. Sí es verdad que el Porsche 928 y este GTS, que es el mejor de todos, todavía más, tenía calidad y cualidades más que suficientes para haber llegado mucho más lejos, para tener mucho más éxito del que en realidad tuvo. Siempre lo digo, la sombra del 911 era y sigue siendo alargada, pero este coche era absolutamente fantástico. Era la mejor versión del motor, un 8 cilindros, lo digo siempre, una obra de orfebrería. Ver este motor, y como he tenido la oportunidad de ver, lo he contado muchas veces, pero es que os confieso que me impresionó desmontado. Era una joya, y eso que se trata de un 8 cilindros en V, un pedazo de motor, en este caso de 5.397 centímetros cúbicos, de carrera corta, y que daba, por supuesto sin turbo, no le hacía falta, 350 caballos a 5.700 revoluciones. También os recuerdo que este coche llevaba el famoso sistema Trans-Asle, es decir, que el motor iba adelante, diría, estoy viendo una radiografía, se puede decir que central delantero porque iba prácticamente por detrás del eje delantero, pero que un tubo rígido hueco dejaba pasar una luz de transmisión que llevaba en movimiento atrás. El embrague sí iba adelante, pero la caja de cambios, el diferencial, por cierto, autoblocante, iba detrás, con lo cual el reparto de pesos era muy, muy equilibrado. El coche, como os digo, es una joya. Te puede gustar o no el concepto, porque realmente en esta época el 911 era más deportivo. Yo diría que más deportivo incluso de lo que es, porque el Porsche 911, yo creo que para bien más que para mal, se ha ido civilizando. Pero en este momento, en el 92, el 911 seguía siendo un coche difícil, complicado, hasta cierto punto incómodo, mientras que este coche yo lo he probado muchas veces, incluso recientemente, incluso se me pasó por la cabeza comprarme uno como clásico, lo que pasa es que se me iba de precio, pero realmente es un coche fantástico. Yo insisto mucho, es un coche que sin duda mereció más éxito del que ha tenido. Nos vamos al motorsport y comenzamos con la Fórmula 1. Dos nuevos grandes premios, el de México y Brasil, y dos nuevos dobletes para Mansell y Patrese con los intratables Williams. Es verdad que esta temporada se veía venir y así fue, pues los Williams estaban con sus transmisiones electrónicas
claramente por encima de los demás, pero vamos, hacer 3 dobletes seguidos no es algo... Bueno, ha habido otro momento de la Fórmula 1 que ha pasado, pero no es tan fácil. Es cierto que ahora se lleva un poco... No sé si se lleva o es así, que hay un piloto claramente número 1 y un claramente número 2. En este equipo realmente el número 1 era Mansell, pero Patrese, que era su segundo, era un piloto con mucho oficio y muy competente. De Senna, además, ya se le ponía muy difícil este campeonato porque había sumado 2 abandonos. En cambio, el que obtuvo muy buena cosecha de sus 2 grandes premios fue el novato, en ese momento, Michael Schumacher, que hizo 2 terceros. Bueno, estaba claro que... Y ojo, que el Benetton que tenía iba francamente bien, pero estaban esperando un nuevo Benetton que prometía ser evidentemente mejor. Y lo fue. La verdad es que los Williams estaban a otro nivel y creo, y ya os anticipo, que este va a ser la tónica del resto del campeonato. Vamos ahora a otro mundial. Ya sabéis que suelo hacer referencias, aparte de otras pruebas como el Dakar o cosas así, desde luego siempre que hay material, a los campeonatos del mundo de Fórmula 1 y de rallies. En el de rallies, en una de las pruebas más difíciles del campeonato, tan complicadas que requerían coches específicos. Estoy hablando, por supuesto, del Rally Safari, que siempre lo digo, era como un Dakar más corto, pero mucho más rápido, completamente al sprint. Bueno, requería coches especiales. No bastaba con el coche normal en especificaciones de tierra, no, hacía falta que tuviera snorkel para vadear río. Ya sabéis que el snorkel es ese tubo que permite que la admisión de aire se haga más alta, porque ya sabéis que un coche se puede sumergir, pero si sumerge la toma de aire y al motor en vez de aire entra agua, no solo se para, sino que te lo puedes cargar. Por cierto, yo lo digo, si metéis en un vídeo de estos y sospecháis que le entra agua por la toma de admisión, cortad inmediatamente, sobre todo si es diésel, parar el motor porque os lo podéis cargar. Comprimir aire es una cosa y comprimir agua otra. Pero bueno, lo que iba, eran coches muy especiales, más altos de expresiones, enormemente reforzados, muchos de ellos con barras de hierro y cables, pensando en el atropello de animales, que era algo relativamente frecuente, y de personas, menos frecuente, pero también solía suceder. Coches tanque, tanto los Toyota como los Lancia. Lo bueno de este rally es que Sainz volvió a saborear las mieles del triunfo después de unos rallies complicados. Este era un rally muy complicado y que, desde luego, a Sainz siempre lo ha dicho, era un rally que le resultaba terreno hostil, ¿no? Como porque él sabía, su mayor parte de los rallies podía hacer rallies sobre nieve, en rallies invernales o en asfalto o en tierra, pero ojo, esto era algo muy difícil. Yo creo que parte de las enseñanzas o de lo que aprendió en estos rallies americanos lo ha puesto en práctica con enorme éxito en el Dakar. A pesar de eso, como digo, no es que ganara, no es que ganase, es que le metió un rejón, como se suele decir en el argot, al segundo, que fue Juha Kankkunen, que estuvo muy incómodo y muy reservón en este rally, pese a ser segundo. Ojo, lejísimos de Sainz, y además hay que hacer una aclaración, que fue segundo porque el argentino Jorge Recalde, que hizo un rally espectacular, superando a todos menos a Sainz, y había pilotazos, que os lo aseguro, pues le cedió por órdenes de equipo la segunda posición a Kankkunen, que tenía ciertas aspiraciones al campeonato. O sea que Kankkunen realmente habría acabado tercero, por detrás del espectacular Recalde y del rapidísimo Carlos Sainz, que sacó bastante ventaja. El rally le salió redondo, insisto, en un rally que, como él mismo decía, era uno de los rallies más complicados del calendario del Mundial. Y sobre todo esto le volvió a poner un poco en la órbita de tener opciones al Campeonato Mundial, porque con esta victoria se ponía primero, eso sí, empatado con Kankkunen a 47 puntos, y ya más atrasado Mark Wallin con 28. Realmente todos teníamos claro que este Mundial de Rallys iba a ser, en principio, salvo sorpresas, ya lo iremos viendo, un mano a mano entre Sainz y Kankkunen. Bueno, y con estas notas de Motorsport, que ya sabéis que me encantan las carreras de coches y los coches de carreras, el sueño de mi vida habría sido ganarme el sustento conduciendo un coche de carreras. No lo pude conseguir. He corrido muchas carreras, pero generalmente pagando. Pero aún así, vamos, las he disfrutado mucho. Me encantan las carreras.
y siempre metemos una nota de Motorsport o 2 o 3 en los finales de los podcasts. Un podcast que espero que os haya gustado. Ya sabéis que reivindico los descapotables. Ahora hay unos pocos menos que ven el año 92, pero sigue habiendo ofertas muy interesantes de coches descapotables. Yo a quien pueda permitírselo, no ya por precio, porque hay coches, hay subcarísimos e híbridos, por lo que puedes sustituirlo por un descapotable. Pero claro, un descapotable, sobre todo si es biplaza, tiene en su mayor inconveniente, probablemente su mayor virtud. Son absolutamente inútiles. De hecho, yo tengo que tener un segundo coche, un modesto 4K Plus, porque si tengo que ir a recoger a mi hija y a su novio, ya no puedo ir en mi coche. Así que lo más caro del descapotable es que generalmente pues necesitas un segundo coche o que tu pareja, si la tienes, te lo deje, que esa es otra opción. Bueno, dicho esto, este canto a los descapotables, me despido agradeciendo que estéis aquí escuchándome y deseando que me escuchéis en el próximo podcast de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.